tal? ¿Cómo les va? Estamos como todas las semanas en Educación y Sociedad. ¿Qué tal, doctor O'Donnell? ¿Cómo está? Bueno, hoy estoy con el doctor Eduardo Kremenchuk, espero haberlo pronunciado bien, Eduardo. Acertó un 99%. El 99%, bueno, me alegro. Especialista en educación a distancia. Sí. Bueno, la educación a distancia creo que es el futuro, ¿no? O sea, realmente creo que están llegando las nuevas generaciones a la universidad que manejan la tecnología, puedo decir envidiablemente. Exactamente, de mi parte, o sea. Bueno, y contanos un poquito cuáles son las ventajas y también las desventajas de estudiar a distancia. ¿Cómo no? La educación a distancia es la evolución de la educación. Anteriormente se veía como una alternativa a la educación presencial, pero hoy en día la conclusión es que es un paso evolutivo en la educación que es inevitable. Como vos decías, esto es inevitable, todo tiende hacia la educación a distancia, porque se basa en una teoría, la educación a distancia, que es la teoría neurológica del aprendizaje, que consiste en que las personas hasta ahora tenían que aprender en un momento determinado del día, que es cuando el profesor le da la clase. Por ejemplo, yo cito a los alumnos a las 8 de la mañana, y esos alumnos, por ahí tengo 50 alumnos en un aula, y no están todos despiertos. Hay muchos que están todavía un poco dormidos a las 8 de la mañana. O muchos que están despiertos, pero no es la hora en la que más ganas tienen de estudiar. En cambio, la educación a distancia te permite estudiar cuando vos tenés el cerebro funcionando a pleno. Si vos te sentís bien para tomar una clase a las 8 de la mañana, te levantás y la tomás. Pero si vos a esa hora no tenés ganas, la tomás a las 6 de la tarde o a las 8 de la noche, o a la madrugada, gente que es noctámbula y que está más despierta de noche. Entonces, eso es una primera ventaja, que es tomar la clase cuando uno se siente con ganas de tomarla y cuando se siente en el momento óptimo. Digamos que yo me ordeno mis horarios. Ordenás tus horarios, pero no solamente en el sentido de ordenarlos por conveniencia, sino ordenarlos para estudiar cuando vos estás en mejores condiciones de estudiar, cuando estás más despierta, con más ganas. E inclusive, muchas veces todos nosotros hemos tomado una clase presencial y a la mitad de la clase ya no teníamos más ganas. Estamos obligados a seguir en la clase, no nos podemos ir. En cambio, en educación a distancia, yo pongo pausa, me voy a dar una vuelta, tomo un café y sigo más tarde o mañana. Entonces, las grandes ventajas que tiene son las ventajas de que no hay distancia, por supuesto. Es una educación en realidad sin distancia, no a distancia. La distancia no influye, yo puedo tomar un curso de cualquier parte del mundo. La ventaja es que yo puedo organizar mis horarios, pero la ventaja principal es que yo puedo estudiar cuando yo siento ganas de estudiar y hacer una pausa cuando yo quiero, y además puedo repetir las veces que quiera la clase, porque está demostrado que con ver una vez una clase no alcanza para aprenderla. Obviamente yo veo un excelente profesor. Puedo poner 20 veces. Yo acá puedo poner 20 veces la clase hasta que la aprendí. Y además, las tecnologías actuales de educación a distancia, que van por la cuarta generación de plataformas, las plataformas más modernas de educación a distancia, tienen métodos que es imposible utilizarlos en forma presencial. Tienen tecnologías que es imposible utilizarlas presencialmente. No es una clase con tiza y pizarrón, o una clase con diapositivas, como usábamos antes con los proyectores, o una clase con PowerPoint. Son clases a distancia que integran toda la tecnología de comunicaciones que existe en el momento. Porque uno tiene salas de chat, foros, salas de teleconferencias, videos interactivos, videos secuenciales donde cada 5 minutos el profesor hace una pausa, eso está grabado, y le hace una pregunta al alumno. Si el alumno contesta correctamente, el programa le permite seguir viendo la clase. Si contesta mal, lo deriva a una escena donde el profesor le explica qué es lo que contestó mal. Es como una videoconferencia. Claro, si pero no es por videoconferencia, que es algo que se hace en directo. Es, digamos, lo que se llama video interactivo. Es una clase grabada, pero yo la corto cada 5 minutos en escenas. Y hago una pregunta entre una escena y la siguiente, que si el alumno la contesta mal, no le deja avanzar a la escena siguiente, sino que lo deriva a una escena donde el profesor, grabado, le explica en qué se equivocó. O sea, hay un montón de tecnologías actuales que es imposible ya aplicarlas en un aula. Dependen de computadoras y de sistemas. Entonces, todo eso se traduce hoy en día en ventajas que han hecho que se demuestre, en el caso de las universidades que tienen carreras presenciales y a distancia, que el rendimiento a distancia es igual o inclusive superior al de una carrera presencial en muchos casos. Doctor, todo suyo, nos queda poquito tiempo. Sí, nos queda poquito tiempo. Bueno, yo creo 2 reflexiones y una pregunta, ¿no? La reflexión primera es que usted comenzó comentándonos que lo que había parecido como un sistema alternativo
En realidad, usted entiende, o mucha gente entiende que es un sistema evolutivo, que el futuro pasa no por la presencialidad, sino por la distancia. Exactamente. La segunda cuestión es que dijo que tenía una justificación neurológica, porque Sí. los seres humanos tenemos distintos momentos del día en que estamos en plenitud y no Así todos es. coincidimos ni en las 8 de la mañana ni en las 4 de la madrugada. Ahora, esas son dos positividades muy importantes, o una de ellas lo es y la otra es una afirmación. Ahora, mi pregunta es, toda la crítica que se le hace a educación a distancia desde el punto de vista de la falta de socialización, es decir, el hecho de tener el alumno al lado o salir a tomar un café por el pasillo, ¿eso es válido? ¿Es una antigüedad? ¿Es un criterio carente de fundamento? ¿Tiene algo de razón de ser? No, es una crítica que tiene su fundamento y es equivalente a la crítica que dice que un chico que tiene 200 amigos en Facebook no está socializando. No tiene ninguno, claro. Estamos en una sociedad que hace amigos por Internet. Estamos en una sociedad que hablan por Internet, chatean por Internet, por celular. Uno ve por la calle los chicos caminando en grupos y en lugar de estar hablando entre ellos, Pero están no con el tan celular chicos también, y te digo. están en grupo. En un restaurante uno ve grupos de Sí. personas que están cada uno con su celular chateando con personas que están en otros lugares. O sea, esto parece ser una característica del ser humano, el hecho de comunicarse fácilmente a distancia a través de los dispositivos que hay ahora. Entonces, esa crítica sí es acertada, pero me parece que es inevitable. A distancia también socializan a través de los foros, de las salas de chat, de las teleconferencias, de los sistemas de mensajería, de Facebook, de Twitter. Perdón, si me queda un Queda un minuto todo suyo. 20 Sí. segundos, ¿no, Sí. no queda? Pregunta, ¿qué opinan sus colegas presenciales de ese fervor que usted le pone a la distancia? ¿Lo Bueno, aman, sí. lo odian, lo critican o lo veneran? Es muy notorio que cuando no conocen el sistema a fondo lo critican fervientemente y cuando lo conocen a fondo se transforman en admiradores número uno de la educación a distancia. Realmente hay que conocerlo porque uno tiene el prejuicio de que educación a distancia es mandarle al alumno un apunte a su casa por Claro, mail. bueno, pero así empezó, digamos, Eso- así era claro, cuando yo así era era, chica. exactamente. O sea, cambió mucho. Y actualmente no, actualmente son sistemas ultra sofisticados que permiten administrar los conocimientos efectivamente, pero a la distancia. Entonces, Es que aparte con el doctor muchas veces decimos que la clase presencial, si sigue siendo como como la tuvimos nosotros, o sea, los alumnos se van a aburrir, o sea, la clase presencial también tiene que actualizarse, incorporar las nuevas tecnologías. Seguramente. Porque si no para el chico, o sea, va a ser totalmente... es que todos los profesores vemos como en el aula, cuando estamos dando clase, los chicos si se aburren, sacan el celular y se ponen a Claro, mirar o sea, internet. estamos diciendo lo Los mismo, estamos sí. aburriendo, entonces nosotros tenemos que usar tecnologías que a ellos les gusten y que las entiendan. Y para acercarse. Que les sirvan, exactamente. Ha sido un placer, espero que el año que viene vuelvas al programa porque realmente es un tema que creo que a todos nos interesa, ¿no? Cómo no, con todo gusto. Seguramente no te voy a ver, así que muchas felicidades. Igualmente, ¿no? muchas felicidades. Buen fin de año. Buen Gracias. fin de año. Ustedes no se vayan que el programa sigue.